Esto pasó hace unos meses. Me había sentido perdido tras ser despedido de mi trabajo como periodista. Siempre me había interesado la cultura rural, así que decidí aventurarme a Valle Verde, un pueblo abandonado. Había escuchado rumores sobre cultivos olvidados y sucesos extraños que habían ocurrido allí. Cuando llegué al pueblo, todo estaba en silencio. Las casas estaban vacías y cubiertas de maleza. La atmósfera resultaba inquietante, pero al mismo tiempo, una emoción creciente me impulsaba a explorar lo desconocido. Al caer la noche, comencé a investigar algunas estructuras en ruinas. Fue entonces cuando encontré un diario entre los escombros de una granja. Abrí sus páginas y un escalofrío recorrió mi espalda. El diario contenía relatos sobre desapariciones misteriosas. Me pregunté si esos relatos eran verdad. ¿Eran locuras de alguien confundido, o había más? Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros en la oscuridad. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma, pero luego vi algo. Una figura borrosa se movía al borde de un campo. Me quedé paralizado. No podía creerlo. Tal vez estaba exagerando lo que decía el diario. Pero la tensión se acumulaba dentro de mí, instándome a dirigir mis pasos hacia el misterio. Los días pasaron y las visiones se hicieron más frecuentes. A veces, sentía que alguien me observaba. Mi corazón latía con fuerza y me costaba respirar. Había algo que perturbaba el aire, algo oscuro que acechaba justo fuera de mi vista. Cada tarde, anotaba nuevas historias en mi libreta, pero la sensación de peligro crecía. Una tarde, justo cuando el sol empezaba a ocultarse, lo vi. Estaba en un cultivo que había sido vibrante hace años, una figura con un sombrero de paja. No estaba seguro de si era un hombre o una sombra. Le llamé, pero no respondió. Solo permanecía allí, en silencio, mirándome. La adrenalina me invadió. Quería alejarme, pero mis pies se negaban a moverse. Cuando finalmente reaccioné, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche fue aterradora. Sentía que las sombras se movían a mi alrededor. Lo intenté, pero no podía dejar de pensar si los cultivos eran el origen de todo esto o si eran testigos de un horror mucho más profundo. Decidí que al día siguiente partiría. Al despedirme, miré hacia atrás y allí estaba de nuevo esa silueta con el sombrero de paja. Me fui con la sensación de que Valle Verde no era un lugar olvidado. Era un rincón donde las historias seguían vivas. Y quizás las sombras nunca se habían ido. Capítulo 2. Mis decisiones eran difíciles, pero la inquietante experiencia de la noche anterior pesaba en mi mente. Irme de Valle Verde era lo más sensato, pero había una parte de mí que necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué estaba pasando en ese lugar solitario. Tal vez el diario contenía más pistas. Decidí regresar a la granja donde lo había encontrado. En la mañana, la luz del sol iluminaba el pueblo de manera diferente. Las sombras parecían retirarse, pero la inquietud persistía. Caminé hacia la granja con determinación. El viento soplaba de manera suave, como si el pueblo estuviera conteniendo el aliento. Al llegar, el lugar todavía lucía desordenado, pero mi atención se centró en los restos del diario. Al revisarlo de nuevo, encontré un nombre que no había notado antes: Elías. Era el nombre de una persona que había vivido en ese pueblo, y cuyas historias perseguían a sus vecinos. Había detalles sobre un cultivo especial que había desaparecido, y mencionaba que Elías había estado intentando protegerlo de algo oscuro. Mis manos temblaban mientras leía. De repente, un sonido me sobresaltó. Era un crujido, un movimiento en el interior de la granja. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, pero la curiosidad me retuvo. Me acerqué lentamente a la entrada, mi respiración era cada vez más superficial, y mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Miré dentro. Las sombras se arremolinaban, pero no vi nada. Decidí entrar, convencido de que la respuesta estaba allí. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, resonando como un eco de mis miedos. Me moví a través de habitaciones polvorientas, cada una sumergida en un silencio incómodo. Finalmente, llegué a lo que solía ser la cocina.
Allí, en una esquina, vi una pequeña trampa de madera. Se veía desgastada, como si hubiera sido manipulada recientemente. Sin pensarlo, me agaché y la abrí. Dentro, encontré un bulto cubierto de tierra. Cuando lo despojé de la suciedad, mis ojos se abrieron de par en par. Era un pequeño tarro lleno de semillas. Pero no eran semillas comunes. Tenían un brillo extraño, como si estuvieran vivas. Recordé lo que decía el diario sobre el cultivo especial de Elías. ¿Serían esas las semillas que él intentaba proteger? Sin embargo, una sensación de inquietud se apoderó de mí al pensarlo. ¿Por qué estaban escondidas? ¿Y qué había pasado con Elías? Mientras pensaba en todas estas preguntas, un ruido fuerte resonó detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi una sombra en el umbral. Era una figura familiar, el hombre del sombrero de paja. Está allí, de pie y mirándome, pero esta vez no se desvaneció. Avanzó un paso. ¿Por qué estás aquí? Su voz era profunda, resonando en mi pecho. No sabía si debería responder o darme la vuelta y huir. En ese momento, todo parecía volverse en mi contra. ¿Tú eres Elías?, pregunté, aunque yo mismo dudaba de lo que decía. La figura sonrió, pero en su rostro, había un indicio de tristeza, como si conociera secretos que no quería revelar. La oscuridad me rodeaba, y sentí que lo que había buscado se acercaba a mí de una forma que no esperaba. Capítulo 3. La figura avanzó un paso más, el suelo crujía bajo su peso. Mi mente se debatía entre la curiosidad y el miedo. ¿Era realmente Elías? Sabía que tenía que preguntarle, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Elías, repetí, esta vez con un hilo de esperanza. La figura asintió lentamente, como si cada movimiento le costara un gran esfuerzo. Sus ojos, oscuros y profundos, se fijaron en mí con una intensidad que me hizo sentir desnudo, expuesto. Viniste por las semillas, dijo, y su voz resonó en mi cabeza como un eco lejano. ¿Sabes más de lo que crees? Mis manos se apretaron alrededor del tarro. ¿Qué sabes sobre ellas?, pregunté, con un leve temblor en la voz. El diario, hablé sobre un cultivo especial. Elías dio otro paso, y mi instinto me decía que debía retroceder. Es más que un cultivo. Es un legado. Uno que no debería haber sobrevivido. Las semillas son la clave, pero también son una maldición. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Qué maldición? La pregunta salió de mis labios antes de que pudiera detenerme. La lógica a mi alrededor parecía derrumbarse. Todo lo que había creído acerca de Valle Verde se desvanecía. Hay algo oscuro que acecha en estas tierras, dijo, como si cada palabra fuera una carga pesada. Lo intenté detener, pero fracasé. Es por eso que he estado esperando, observando. Sus ojos se entornaron, llenos de dolor. No estoy aquí para asustarte, sino para advertirte. Me quedé en silencio. Aún con el temor creciendo en mi pecho, sentía que me faltaba algo. ¿Advertirme de qué? Antes de que pudiera recibir una respuesta, un vaho frío se filtró hacia el interior de la granja, haciendo que el cabello se me erizara. Las sombras parecían moverse, alargándose y retorciéndose. Elías se volvió de golpe, mirando hacia la puerta. Ya es tarde, murmuró, su voz ahora cargada de prisa. No deberías estar aquí. Ambos estamos en peligro. Un grito agudo rompió el aire, vino de la parte posterior de la granja. Fue seguido por otro ruido, algo pesado y arrastrándose. La sensación de peligro se hizo palpable, como si la misma tierra estuviera advirtiéndome de una presencia. «Sal». «Ahora», gritó Elías. Sin dudarlo, dejé caer el tarro en la mesa y corrí hacia la salida, sintiendo la respiración de algo desconocido detrás de mí. Las sombras parecían cobrar vida, la oscuridad se apresuraba a atraparme. Corrí hacia el exterior, mientras la luz del día se desvanecía rápidamente. Miré hacia atrás y vi a Elías, parado en la entrada, su figura distorsionada por la penumbra. «No dejes que tomen las semillas», dijo antes de que el ruido detrás de él lo consumiera. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho mientras corría por el camino de tierra. La granja quedó atrás,
pero no podía sacar de mi mente la imagen de Elías y su advertencia. Había algo oscuro en las tierras de Valle Verde, y eso significaba que la verdadera historia apenas comenzaba. Los ecos de su advertencia resonaban en mi cabeza mientras corría. ¿Qué era lo que había fallado? ¿Y qué pasaría si, efectivamente, alguien más estaba tras las semillas? La urgencia de la situación me llevó a la única persona que podía ayudarme. Tenía que hablar con el antiguo vecino de Elías. Pero un temor profundo me decía que, sea lo que fuera que me esperaba a continuación, estaría más allá de mi imaginación. Capítulo 4. La oscuridad se adueñaba del paisaje mientras corría por el camino de tierra. El sonido de las hojas secas bajo mis pies era un recordatorio constante de que no estaba solo. Algo acechaba, algo que había despertado con la noche. Las advertencias de Elías retumbaban en mi mente, y cada paso me parecía más lento que el anterior. Llegué a la casa del vecino de Elías. Era un edificio viejo, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas de polvo. Me detuve un instante para recuperar el aliento. Sin embargo, la inquietud en mi pecho me empujó a tocar la puerta con urgencia. Necesitaba respuestas, y en ese momento imposible, cualquier cosa era mejor que enfrentar mis propios pensamientos. ¿Quién es? Una voz ronca, llena de desconfianza, surgió del otro lado. Soy yo, Mara, respondí, tratando de sonar más firme de lo que me sentía. Necesito hablar contigo. Es urgente. Hubo un momento de silencio, y luego la puerta se abrió con un chirrido. El viejo don Manuel, el vecino, miraba con sospecha. Su rostro surcado por arrugas y su mirada cansada me recordaron que esta tierra había visto más de lo que contaban las leyendas. ¿Qué ocurre?, preguntó, cruzándose de brazos. Necesito saber sobre las semillas. De Elías, dije rápidamente, sintiendo que el tiempo se agotaba. Hay algo terrible en la granja y no deberías haber ido allí, interrumpió, su voz se elevó, y un destello de temor cruzó su rostro. Esa granja está maldita. Mejor que te alejes. Me sentí frustrada. Como si su miedo solo alimentara lo que había sentido. Elías está en peligro, y yo también. Dijo que algo oscuro acechaba aquí. ¿Qué sabes de las semillas? Don Manuel se quedó quieto por un momento, como si estuviera sopesando mis palabras. Luego, dejó escapar un suspiro profundo y me hizo un gesto con la mano para que entrara. Una vez dentro, la atmósfera se volvió densa. La habitación estaba iluminada por una vela, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Don Manuel se sentó en una silla, su expresión se tornó sombría. Las semillas son más que un cultivo, comenzó. Son un legado de la vieja familia que vivía en esa granja. Dicen que traen prosperidad, pero también desgracia. Las han buscado muchos, pero nunca lograron controlar lo que realmente son. ¿Qué es lo que traen?, le pregunté, sintiendo que el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. Desgracia y muerte, murmuró casi para sí mismo. Algo se desató la última vez que alguien trató de cultivarlas. Las sombras no han olvidado. En ese instante, un grito desgarrador resonó desde el exterior. Era una voz humana, un llanto que desgarraba el silencio de la noche. Don Manuel se levantó de golpe, su rostro palideció. Dios mío. ¿Qué fue eso? Mi corazón se aceleró mientras miraba hacia la ventana. Las sombras en el exterior se movían, pareciendo cobrar vida en la oscuridad, retorciéndose como si supieran que los estábamos observando. Debemos salir, debemos averiguar, dije con desesperación. No, debes quedarte aquí. No te dejaré salir, me respondió, su tono firme, pero yo sabía que no podía quedarme inerte. Era mi única oportunidad de descubrir la verdad. Antes de que pudiera argumentar, un golpe resonó contra la puerta. Don Manuel se volvió y su mirada reflejaba el mismo miedo que se había apoderado de mí. A medida que la puerta temblaba, supe que esto era solo el comienzo. Algo había despertado esa noche, y no podía esperar a enfrentar lo que estaba a punto de entrar. Capítulo 5. El golpe en la puerta resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si una mano pesada estuviera intentando abrirla. Mara, gritó don Manuel, su voz temblorosa. Quédate detrás de mí.
no puedes dejar que entre. Pero la curiosidad me empujaba hacia adelante. Algo en el aire, algo profundo dentro de mí, me decía que debía descubrir qué había afuera. Así que, con un movimiento rápido, me asomé por la ventana. Lo que vi me congeló. Una figura oscura se movía entre las sombras, parecía humana, pero era algo más. Unos ojos brillantes que reflejaban la luz de la vela me miraban fijamente. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro. En ese momento, la puerta voló de su sitio, estallando hacia adentro, y la figura entró como una sombra. Don Manuel dio un paso atrás, y yo me pegué a la pared, incapaz de moverme. La figura era alta y delgada, con ropas desgastadas que parecían de otra época. Su mirada fría se posó en nosotros, como una tormenta lista para desatarse. «Vine a buscar lo que me pertenece», dijo, su voz un susurro que se sentía como una brisa helada recorriendo la habitación. «¿Quién eres?», exigí, aunque mi voz apenas salió más que un susurro tembloroso. La figura sonrió de nuevo, y esa mueca era un mal presagio. «Soy el guardián de las semillas. Aquellas que le diste al anciano. Aquellas que nunca debió haber sembrado». Recorrí rápidamente con la mirada la habitación, buscando alguna forma de escapar. Pero la presencia se sintió palpable, como una manta de neblina presionando sobre mí. «Don Manuel, ¿qué hemos hecho?», pregunté, intentando comprender la conexión. «Dejamos algo sin respuesta, una historia sin cerrar», murmuró él, sus ojos llenos de temor. «Las semillas no solo traen muerte, también evocan lo que hay enterrado aquí. El mal se ha alimentado de ello». La figura se acercó lentamente, su andar era casi danzón. «Aquí estoy, y muy pronto el mal regresará. El ciclo debe completarse». «¿Ciclo? ¿Qué ciclo?», grité, la desesperación fluyendo en mis venas. «Las sombras no olvidan», respondió con tono monótono. «Cuando el tiempo es el correcto, el pasado se encuentra con el presente, y la cosecha debe ser recogida». De repente, el aire se volvió helado, y la vela comenzó a temblar. La luz se oscureció. Instintivamente, me aferré a don Manuel, que temblaba de manera incontrolable. «Sal. Sal de aquí», grité, y así lo hicimos. Salí corriendo hacia la puerta trasera mientras la figura retrocedía, como si la oscuridad estuviera tratando de atraparla. Pero su mirada se mantuvo fija en nosotros, una promesa de que regresaría. «Nunca deberías haber venido», susurró en una marea de risa. «La semilla ha sido plantada». Corrí hacia el bosque, sintiendo que las sombras se agazapaban a mis espaldas, como si quisieran atrapar mis talones. Agarré la mano de don Manuel, y juntos, nos perdimos en la oscuridad del bosque, aún sin tener claro cuál era nuestro destino. Mientras corríamos, no podía evitar pensar en lo que había comenzado. Algo había despertado esa noche, y ya no había vuelta atrás. La figura y sus terribles verdades habían dejado huellas en mi alma, y sabía que la historia apenas comenzaba. Capítulo 6. El bosque estaba oscuro y denso, con ramas que parecían intentar atraparnos. Mis pasos eran torpes, y el miedo me nublaba la mente. Era difícil concentrarme en lo que había sucedido. La imagen de la figura me perseguía, sus ojos brillantes como una advertencia. «¿Por qué no le dijiste a nadie sobre las semillas?», le pregunté a don Manuel, mientras tropezábamos con las raíces que se entrelazaban en nuestro camino. «Pensé que era solo una leyenda», respondió, su voz apenas un murmullo. «No creí que todo esto volviera a suceder. No quería que nadie sufriera». El viento soplaba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera susurrando secretos. Me detuve un momento para buscar su mirada. «Pero ahora estamos en peligro. Debemos hacer algo». «No puedes hacer nada, Mara», dijo don Manuel, sus ojos llenos de resignación. «El mal tiene sus propias reglas. Solo podemos huir». Frustrada, miré hacia atrás, sintiendo que la figura nos seguía desde las sombras. «No puedo quedarme sin hacer nada. Esa cosa no puede quedarse aquí». Justo cuando empezábamos a buscar un camino más claro, el aire se volvió aún más frío. Un escalofrío me recorrió la espalda y escuché un leve susurro entre los árboles. «La semilla ha germinado», parecía decir.
Las ramas se movían de forma extraña, y la oscuridad a nuestro alrededor se sentía más opresiva. Don Manuel, ¿qué es eso?, le pregunté, mi voz temblando. Debemos mantenernos juntos, respondió él, con un tono de urgencia. No importa lo que veas, no te separes. De repente, el crujido de las hojas me hizo girar. Una sombra se materializó entre los árboles, y allí estaba de nuevo la figura. Su presencia era aún más imponente, como si el bosque mismo se hubiera inclinado hacia ella. La risa fría resonó otra vez. «¿Creen que pueden escapar?», se burló, y su voz resonaba como un eco del propio bosque. «La cosecha siempre encuentra su camino». «Corre», grité, pero ya no era solo el peligro lo que me impulsaba, era una necesidad de luchar, de enfrentar aquello que venía tras nosotros. Comenzamos a correr de nuevo, zigzagueando entre los árboles. Cada paso que daba era una mezcla de terror y determinación. La figura parecía fluir con el paisaje, haciéndose parte de las sombras. Justo cuando pensé que ya no podríamos más, vi una pequeña cabaña a la distancia, su silueta apenas visible entre la niebla que comenzaba a formarse. «Allí», grité. Pero al correr hacia la cabaña, el aire se llenó de un sonido extraño, un latido que resonaba en mi pecho. La tierra temblaba, y el viento arremolinaba hojas muertas a nuestro alrededor. «Mara, ¿escuchas eso?», murmuró don Manuel, deteniéndose cenagoso por la atmósfera densa. El sonido del latido se intensificó. Hubo un momento de dolorosa claridad, y una oleada de imágenes llenó mi mente, historias de cultivos abandonados, sacrificios y sombras arrastrándose en la oscuridad. Algo en mí se encendió. «Debemos entrar ya», grité de nuevo, sin mirar hacia atrás. Empujé la puerta de la cabaña, y nos deslizamos dentro justo cuando una sombra se abalanzó sobre nosotros. La luz de una lámpara en la habitación iluminó nuestro camino, revelando un espacio polvoriento y desordenado. Pero en una esquina, un antiguo libro brillaba, como si estuviera esperando ser abierto. «Es el momento de conocer la verdad». La voz de don Manuel resonó en mi mente mientras la figura permanecía al otro lado, acechando. Lo que sea que habíamos desatado tenía que ser enfrentado. «¿Qué nos espera aquí?», pregunté, sintiendo que el miedo se arrastraba de nuevo, como un viejo amigo que nunca se va. Pero ya no importaba, porque estaba decidida a descubrirlo. Capítulo 7. El olor a polvo y moho llenaba la cabaña, ahogando cualquier intento de calma. Con el corazón acelerado, me acerqué al libro en la esquina. La luz temblorosa de la lámpara destacaba las páginas gastadas, como si hubieran sido heridas por el tiempo. Don Manuel se quedó detrás de mí, manteniendo la puerta entreabierta, preparado para cualquier cosa. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mis manos temblando mientras tocaba la cubierta del libro. Estaba decorada con símbolos extraños, marcas que nunca antes había visto. «Es una especie de registro», dijo don Manuel, su voz cautelosa. «Un diario, quizás. Las historias de aquellos que han enfrentado el mismo mal antes que nosotros». Me detuve para mirarlo. «¿Y qué les ocurrió?». «No todas las historias terminan bien», respondió. «Pero algunas ofrecen pistas. Respuestas». Con una mezcla de curiosidad y temor, abrí el libro. Las páginas crujieron a medida que deslizaba mis dedos sobre la tinta desvanecida. La primera entrada hablaba de un agricultor que cultivó semillas prohibidas, plantas que crecían con un brillo ominoso. En su relato, describía una sombra que lo observaba, vigilante y silenciosa. «Es la misma figura», susurré, sintiendo que el aire se hacía más pesado a mi alrededor. «Lo que hemos visto sí», dijo don Manuel, asintiendo lentamente. «Eso fue solo el comienzo. La semilla siempre exige un precio». Un escalofrío recorrió mi espalda. Pasé páginas, y cada cuenta contaba de personas que habían ignorado las advertencias, que habían creído que podían controlar lo que habían sembrado. Cada intento había terminado en tragedia. Acababan desgastándose físicamente, sus cuerpos devorados por la propia tierra que cultivaban. «No podemos permitir que eso nos suceda», dije con firmeza, aunque mi voz temblaba. «Debemos encontrar una forma de detenerlo». «Y hay algo más», añadió don Manuel, acercándose a mirar también.
En la página siguiente, una ilustración de una planta espinosa parecía cobrar vida por sí sola. Algunas semillas pueden ser destruidas, pero se necesita un ritual. Un enfrentamiento directo con el mal. Justo cuando le pregunté cómo se hacía eso, un estruendo resonó en la puerta de la cabaña. La figura ya no estaba acechando desde las sombras, ahora, parecía que estaba allí, dispuesta a entrar. Su risa, un sonido helado, se filtró a través de la madera como un viento oscuro. No podemos quedarnos aquí, instó don Manuel, su voz tensa. La cabaña no nos protegerá mucho tiempo. Entonces, miré hacia el libro y recordé las palabras finales de la última entrada. Hay un lugar donde la tierra se encuentra con el cielo, decía. Ahí, el corazón de la semilla puede ser confrontado. ¿Qué significa eso?, pregunté, mis ojos fijos en la ilustración. Una antigua formación de rocas, dijo don Manuel, pensativo. Donde se dice que se lleva a cabo el ritual. Debemos ir allí. Un golpe fuerte hizo que la puerta temblara. La figura había llegado. No encontrarán respuestas aquí, dijo, con una voz que resonaba en mi mente, haciendo eco de mis peores temores. La cosecha está lista. Vámonos, le dije a don Manuel, sintiendo que cada pulso de mi corazón resonaba en el suelo. Corremos hacia la salida de la cabaña, con el libro en mano. Chocamos con el aire frío del bosque, con la figura a nuestras espaldas. Tenía que haber una forma de detenerla, de enfrentarla en ese lugar donde la tierra se juntaba con el cielo. Pero un pensamiento me atormentaba, ¿y si lo que encontráramos allí era aún peor que lo que habíamos visto hasta ahora? La pregunta se deslizaba en mi mente mientras comenzábamos a correr de nuevo, adentrándonos más en la oscuridad del bosque, corriendo hacia lo desconocido. Capítulo 8. El bosque se cerraba a nuestro alrededor. Las ramas parecían moverse, como si quisieran atraparnos, frenando nuestro avance. Don Manuel y yo corríamos sin rumbo claro, guiados por la simple necesidad de escapar. El eco de la risa de la figura resonaba en mi mente, un recordatorio constante de que no estábamos a salvo. No sé hacia dónde vamos, me atreví a decir, sintiendo que el pánico empezaba a tomar el control. La oscuridad me envolvía, incluso la luz de la luna parecía temerosa de entrar. Debemos encontrar la formación de rocas, insistió don Manuel, aún enfocado. Si las leyendas son verdaderas, allí podremos hacer el ritual. La idea de un ritual me llenaba de ansiedad. Era como si lo que estábamos buscando tuviera la capacidad de cambiar todo, pero no sabía si sería para bien o para mal. ¿Tienes alguna idea de dónde está?, pregunté. Cada paso que daba me parecía más arriesgado que el anterior. No lo recuerdo con claridad. Solo sé que está cerca del río, respondió, su voz llena de determinación. El sonido del agua fluyendo nos llegue a los oídos. Estaba cerca. Aliviado, pero aún con miedo, seguimos corriendo, siguiendo el sonido como un faro en la oscuridad. Finalmente, llegamos a una pequeña orilla donde unas rocas afloraban, formando un círculo rodeado de plantas altas y retorcidas, como si protegieran un secreto. Es aquí, dijo don Manuel, y supe que había llegado la hora de enfrentar lo que venía. La atmósfera era extraña, casi eléctrica. Sentí que el aire se cargaba de anticipación. En el centro del círculo, las piedras estaban dispuestas de manera peculiar, como si invitaran a algo. Saca el libro, me ordenó don Manuel, y lo hice en un instante, como si una fuerza invisible me empujara. Las páginas del diario temblaron en la brisa, y me di cuenta de que la ilustración de la planta espinosa era ahora mucho más vívida. Este es el corazón de la semilla, murmuré, asustado. ¿Y si no somos capaces de hacer el ritual correctamente? Debemos intentar. La figura no se detendrá hasta que la cosecha esté lista, dijo don Manuel con voz decidida. Sigue las instrucciones desde el diario. Con manos temblorosas, arranqué las hojas que había leído antes. En el ritual se mencionaban 3 pasos: invocar, purificar y confrontar. Cerré los ojos e intenté recordar cada palabra. Invocamos a la tierra, a las sombras de nuestros ancestros, comencé, mi voz sonando más fuerte de lo que me sentía en ese momento. Don Manuel siguió mi ejemplo, unido a mí en la invocación.
La oscuridad a nuestro alrededor parecía contener la respiración, y en el aire palpable se sentía una presión creciente. Purificamos este espacio con el fuego de nuestra voluntad, repetimos juntos. De repente, un estallido de luz iluminó el círculo. La figura apareció en el borde de las sombras, su risa resonando como el canto de un pájaro rapaz. «Creen que pueden controlar lo que han sembrado», dijo, su voz ahora casi un susurro, como una serpiente deslizándose en la noche. «Es el momento de confrontar», dijo don Manuel, su rostro reflejando determinación, pero también miedo. «Ahora». Un frío punzante recorrió mis venas mientras miraba a la figura, que comenzaba a acercarse, sus ojos brillando con una intensidad peligrosa. Sentí que nuestras palabras ya no eran suficientes, necesitábamos algo más, cualquier cosa que nos diera fuerza. ¿Qué pasaría si no podíamos detenerla? En medio de mi confusión, sentí que algo dentro de mí se encendía. Poder de la tierra. Poder de la luz, grité con todas mis fuerzas. La figura se detuvo, sorprendida. Pero aún no era suficiente. La presión aumentaba, y el pánico comenzaba a invadirme nuevamente. En ese momento, una verdad inesperada me golpeó. Tal vez, el ritual no solo estaba en las palabras, sino también en la fe que depositáramos en ellas. Quizá eso era lo que realmente necesitábamos. Pero, ¿sería eso suficiente para hacer frente a lo que acechaba en la oscuridad? El tiempo se detuvo mientras la figura se acercaba. Lo que había comenzado como una búsqueda por respuestas ahora era una lucha por nuestras vidas. Capítulo 9. La figura se acercaba más, y cada paso que daba me parecía un tambor resonando, marcando el compás del miedo que me invadía. Su risa se tornó más clara, como si disfrutara el espectáculo de nuestro temor. Miré a don Manuel, quien con los ojos llenos de determinación apretaba los puños. «No podemos rendirnos», dijo él, y su voz sonaba como un ancla en medio de la tempestad. «Continúa con el ritual». Respiré hondo, tratando de aferrarme a la esperanza. «Invocamos la protección de los ancestros», grité nuevamente, y mis palabras parecieron vibrar en el aire. La figura hizo una pausa, como si se sintiera desafiada, y eso me llenó de un leve optimismo. «Purificamos este espacio con el fuego de nuestra voluntad», repetí, sintiendo la energía alrededor nuestro y una chispa surgiendo en mi interior. ¿Era posible que estuviéramos reclamando lo que era nuestro? La figura ahora estaba a solo unos pasos del círculo de rocas. Sentí que podría extender la mano y tocarla. Era un ser de sombras, un juego de luces y oscuridad, y en sus ojos había una profundidad que solo podía compararse con el abismo. «¿De verdad creen que puedan librarse de mí tan fácilmente?», susurró, su voz helada como el viento de medianoche. Pero mi determinación empezó a desplazar la parálisis del miedo. Recordé la historia de las abuelas en el pueblo, las que hablaban de la resistencia y el poder de la fe. Quizás era el momento de invocar no solo palabras, sino la verdad que nos unía a todos en este lugar. «Que nuestro miedo se convierta en poder», grité, sintiendo el calor en mi pecho, impulsándome a seguir adelante. El círculo comenzó a vibrar, y las piedras parecieron cobrar vida, brillando con una luz propia. La figura se detuvo, sus ojos se abrieron en sorpresa. «¿Qué es esto?», preguntó, su risa ahora apagándose un poco. «Es la fuerza de lo que hemos cultivado», dijo don Manuel, y lo vi moverse un poco más adelante, como si estuviera dispuesto a desafiar incluso a la oscuridad. «No estamos solos. Las historias de nuestros ancestros nos respaldan». El aire estaba tenso. Desde las sombras, una presencia parecía responder a nuestra llamada. Un leve murmullo empezó a resonar, eran voces, ecos de aquellos que habían estado en esa tierra mucho antes que nosotros. Sentí que la energía del lugar cambiaba, abrumadora y vibrante. «¿Y que lograrán con palabras vacías?», la figura se burló, pero había un rastro de duda en su tono. Fue en ese momento que sentí que el miedo se transformaba en algo más, coraje. «Confrontamos lo que persigue a nuestra gente», exclamé, y a cada palabra, la luz del círculo se hacía más intensa. «No te pertenecemos. No dejaremos que la oscuridad se lleve lo que es nuestro». A medida que nuestras voces resonaban, la figura comenzó a retroceder, pero tenía una última carta bajo la manga. «No saben lo que enfrentan.
La cosecha de las sombras es implacable, dijo, su voz casi un rugido, mientras una especie de torbellino de oscuridad surgía a su alrededor. Mi corazón latía con fuerza y necesitaba una señal. No podía dejar que eso sucediera. Ahora, grité a don Manuel. Él se me unió, encadenando nuestras palabras en un grito de desafío. Juntos lanzamos nuestras manos hacia el centro del círculo, entregando cada fragmento de voluntad y fe que teníamos. En un estallido resplandeciente de luz, la oscuridad se torció, buscando huir, pero ya era demasiado tarde. Lo último que vi fue la expresión de rabia y miedo en el rostro de la figura, mientras una onda de energía brotaba de nosotros, envolviendo a todos los seres del bosque en un abrazo luminoso. Y entonces, todo se apagó. La oscuridad era tan densa que me hizo perder la noción del tiempo. La última imagen que nuestro ritual había conjurado se esfumó, dejándonos en un silencio abrumador. ¿Habíamos tenido éxito? ¿O simplemente habíamos despertado algo aún más antiguo y peligroso? Sentí que la presión me aplastaba mientras la realidad comenzaba a regresar lentamente. La pregunta quedaba en el aire, y me atormentaba, ¿realmente habíamos ganado, o el peligro solo se había disfrazado para regresar más fuerte? Capítulo final. Desperté en una tregua silenciosa. El aire frío me envolvía, y supe que los ecos de esa batalla contra lo desconocido aún danzaban como sombras en los rincones de mi mente. No había rastro de la figura ni de la atmósfera opresiva que había invadido el bosque. Todo parecía estar en calma, pero esa calma era engañosa. A mi alrededor, don Manuel estaba sentado, con la mirada perdida en el horizonte. ¿Estamos a salvo?, le pregunté, aunque las dudas se cernían sobre mí. Él giró lentamente la cabeza y entrecerró los ojos, como si tratara de discernir algo en la distancia. No lo sé, respondió con voz grave. Pero algo ha cambiado. El bosque se siente diferente, como si todavía estuviera conteniendo el aliento. Nos levantamos con cuidado y comenzamos a caminar, las hojas crujían bajo nuestros pies. Tenía el corazón en un puño mientras pensaba en los relatos y advertencias que habíamos encontrado. Siempre había afirmado que Valle Verde era un lugar donde las historias seguían vivas, pero la verdad es que ahora me sentía parte de una narrativa de la que no sabía el final. Hubo un leve temblor en el suelo, un recuerdo de lo que habíamos enfrentado. Miré hacia atrás de repente, como si esperara ver la silueta de la figura esperándonos en las sombras, pero todo estaba en calma. Sin embargo, la inquietud se había anidado en mi pecho. ¿Y si solo hemos dividido a la oscuridad en piezas más pequeñas?, murmuré, más para mí que para él. ¿Y si esta es solo una pausa antes de que regrese? Es una posibilidad, dijo don Manuel pensativo, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de tristeza y sabiduría. La tierra tiene sus secretos y a veces lo que creemos que hemos derrotado, regresa de formas inesperadas. Al llegar al borde del bosque, el sol comenzaba a caer. La luz del atardecer parecía dársena como una promesa, pero me preguntaba si la erupción de esperanzas podría ser solo una ilusión. Aún hay mucho que no entendemos, continué, recordando las advertencias del diario sobre una cosecha implacable. Quizá esto no termina aquí, dijo don Manuel, ajustándose el sombrero. La historia siempre está en movimiento, y como en todo ciclo, las sombras pueden regresar. Pero eso depende de nosotros y de cómo respondamos a lo que queda por venir. Estando frente a la entrada del pueblo, una sensación de vacío me invadió. Valle Verde había sido un lugar de misterio y terror, pero ahora, mientras me alejaba, la única certeza era la incertidumbre que quedó en mi alma. ¿Todo lo que viví fue real? ¿Las sombras que acechaban en la oscuridad habían sido derrotadas por completo o se habían reagrupado, esperando el momento de regresar? Me mudé a la ciudad al poco tiempo, dejando atrás el pueblo y sus secretos. A veces, en la quietud de la noche, me encontraba despertando de un sueño, con la sensación de que alguien me observaba desde las sombras. Nunca volví a Valle Verde. La historia permanecía en mi mente como un eco, y la pregunta de si lo que viví fue un enfrentamiento con lo sobrenatural o simplemente mi imaginación me atormentaba. Cada vez que escucho el susurro del viento entre los árboles, me pregunto si las semillas de la oscuridad se compartieron en algún lugar oscuro, esperando su regreso. Mientras tanto,
Todos los ecos del pasado y las advertencias de Elías me persiguen, y me enseñaron que en algún lugar, las historias nunca mueren, simplemente aguardan su próximo acto.